Muy buenos días, qué gusto estar con ustedes a esta hora de la mañana de este sábado. Eh, Les invitamos fraternalmente para que si tal vez llegas por primera vez aquí a este canal y a lo que aquí hablamos, puedas mirar nuestras otras transmisiones, porque allí tenemos pues el contexto de todo lo que venimos estudiando con respecto al mensaje contenido en Apocalipsis, que es un mensaje eh, en dos partes, ¿verdad? La primera parte, y que ya transicionamos, ya explicamos allí, en todo lo que tiene que ver con los hechos cumplidos de Apocalipsis. Y segundo, en lo que estamos ahora perseverando en este entendimiento es identificar la vigencia de algunas de las palabras, las frases y las afirmaciones contenidas especial y principalmente en el mensaje a las 7 iglesias. El resto del libro lo hemos reservado para continuar el estudio, pero hemos tenido 3 niveles de introducción, siendo el nivel más básico y elemental, pues el análisis de todo lo que tradicionalmente, Socorrito, usted recuerda en la teología tradicional, incluida la teología católica, se habla de Apocalipsis. Obviamente la teología cristiana, ese fue el primer nivel que hicimos. En el segundo nivel profundizamos un poco en el aspecto histórico y obviamente en el aspecto etimológico y hermenéutico de las palabras allí. Y en este nivel en el que estamos hablando, nos hemos enfocado principalmente en la expresión plena, esto es, el contenido espiritual vigente en el mensaje de Apocalipsis, no solo para la iglesia de hoy, sino para las siguientes generaciones. Por eso es que consideramos importante que si usted llega por primera vez a esta transmisión, a este canal, pueda mirar nuestras anteriores grabaciones que están allí también en orden cronológico. Para este caso, pues ya hemos llegado con Socorrito a realizar el mensaje a Filadelfia. ¿Qué es el mensaje a Filadelfia? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué significa? Y obviamente a partir de allí identificar cuál es la vigencia de este mensaje. Obviamente vamos a partir del punto histórico, claro que sí, no podemos desconocer pues esa parte que es de suma importancia, el contexto principal, el contexto original, como bien es cierto en el estudio de la palabra de Dios, amerita tener en cuenta, no podemos desconocer. Así que a partir de allí pues ya hemos llegado aquí a la identificación de los elementos propios de este mensaje, convirtiéndose en un elemento principal esa expresión, la llave de David. Ya habíamos explicado anteriormente el significado, la coyuntura y obviamente el aspecto profético y la vigencia de esa expresión, la llave de David. Y para el entendimiento de los lectores y obviamente el entendimiento de los creyentes de esa época, que precisamente ellos conocían y sabían a qué se refería el autor cuando menciona la llave de David. Recordemos, Socorrito, que para nosotros hoy puede convertirse el entendimiento de esa expresión en un verdadero desafío. Máxime cuando se ha especulado tanto y se han echado tantos mantos, tantos velos sobre estos pasajes, sobre términos, sobre conceptos. Para el caso puntual de este concepto, la llave de David, pues no ha sido la excepción, ¿verdad? Por eso, en el capítulo que estamos leyendo, en el versículo 9, capítulo 3, versículo 9, perdón, desde el 8, donde dice, yo conozco tus obras, he puesto una puerta abierta en lo que tiene que ver con la llave, la cual nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ahí podemos desenlazar, eh, ahí podemos
descubrir, Socorrito, de qué se trata la llave de David. Obviamente aquí dice que la llave de David que Dios le había entregado a Filadelfia era esa capacidad del testificar, a pesar de las circunstancias. Por eso se le reconoce a Filadelfia que había recibido ese poder de abrir y no cerrar y cerrar y no abrir a través del testimonio. El versículo 9 habla de que obviamente siempre en toda la dinámica de lo que hemos visto de estos mensajes, Socorrito, pareciera que Dios pone en una balanza. Por eso tenemos yo conozco tus obras. Inmediatamente Dios habla de las obras que él conoce, pero también juzga otras. Esa es la dinámica de todos los mensajes a las 7 iglesias. Filadelfia no es la excepción. Por eso aquí dice, yo conozco tus obras y habla de la puerta abierta, de la llave de David, del testimonio, de la capacidad de la expresión, de que no han negado su nombre. Sin embargo, mire lo que dice el verso 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás. Wow. A ver, yo quiero profundizar con todos ustedes, los estudiantes y también pues los visitantes, en ese término, la sinagoga de Satanás. Partamos del origen, Socorro. ¿Qué es el término sinagoga? ¿A qué se refiere la palabra sinagoga? Obviamente la palabra sinagoga es de un contexto eminentemente religioso judío. No es un concepto cristiano. Ni siquiera vamos a decir es un concepto judeocristiano ni católico. Pero déjenme explicar cómo esa palabra que es poderosa, sinagoga, que no habla del lugar como tal. La sinagoga no es el lugar. Ahí viene la primera tergiversación en el entendimiento. La palabra sinagoga obedecía al acto en sí de la reunión entre las personas que se convocaban para hablar de temas espirituales, entre otros, la justicia, la profecía, la vigencia de las mismas, el esperar en Dios, el recordar las maravillas de Dios. A eso se le llamaba sinagoga, era como lo que diríamos ahora, una reunión de personas para tratar temas espirituales específicos. Eso era la sinagoga. Ya sabemos que con el tiempo el término se tergiversó y se le llamó sinagoga era al lugar, no al acto, ni a los elementos que constituían la asamblea o la reunión. Y aquí quiero remitirme a un evento que tal vez todos ustedes han escuchado. El evento que está contenido en el libro de Mateo, en el capítulo 16, donde se habla de que cuando el Señor Jesús se revela a sus discípulos, sin embargo, esa revelación la precede la declaración de Simón, hijo de Jonás, el cual es Pedro. Y esa declaración se convirtió, en palabras del Señor Jesús, en el fundamento, en la piedra angular y en todo el soporte de la sinagoga. Permítanme. Ustedes van al capítulo 16 de Mateo y ahí van a ver la traducción iglesia. Recuerde que la palabra traducir a iglesia es sinagoga. El Señor Jesús en ese momento, que no es un latín hablante ni un griego hablante, sino un judío que habla arameo. En Mateo 16:16 hubiese bien podido haber dicho, sobre esta roca edificaré mi sinagoga, mi sinagoga. Obviamente se tradujo como iglesia o eclesía, porque el sinónimo para una reunión de personas que se reúnen en cualquier lugar a tratar temas específicos en el Imperio Romano era la palabra eclesía. Por eso se tradujo en la Septuaginta, mi querida Socorro, como eclesía.
Ujú. Esto va a producir tal vez un punto de tensión en ustedes que nos escuchan. Sin embargo, para que esto no quede ahí en el papel y no quede solamente así como qué locura está diciendo este hombre, porque algunos podrían juzgarme de esa manera, no los culpo, no los culpo, porque al principio también suena una locura y golpea nuestra estructura teológica. Mm. ¿Cómo así que Jesús nunca habló de iglesia? Pues te lo estoy diciendo, Jesús nunca usó la palabra iglesia. La razón principal, Jesús hablaba arameo, no griego ni latín. ¿Cuál es la palabra que pudiera haber usado Jesús? La palabra que usaban todos los hebreos para referirse a una reunión, sinagoga. Esto obviamente yo les voy a invitar para que todos ustedes que escuchan hagan un estudio, hagan su propia investigación. Y según los hallazgos que encuentren, con mucho gusto, podrían ustedes dejarnos sus preguntas aquí al final de la transmisión. O si así lo desean, dejarnos también, enviarme un mensaje de WhatsApp. Y con mucho gusto aclararemos sus inquietudes. Entonces, antes de ir al contexto sinagoga y sinagoga de Satanás, quería yo explicar el concepto sinagoga. No es un lugar, es una reunión de personas. Entonces, ¿qué es lo que está juzgando el Señor Jesús? O perdón, ¿qué es lo que está juzgando el Padre Celestial de la iglesia de Filadelfia en cuanto a la reunión que hacían? Aquí claramente dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás. Wow. Traducción, era una reunión de personas en la que trataban temas espirituales, pero para oponerse a la expresión de Cristo, sinagoga de Satanás. Sinagoga, reunión, Satanás, oposición, anticristo, contrario, adversario, enemigo, fuerza contraria. ¿Se entiende, Socorrito? Sí, señor. Sí, entiendo. Entonces, sinagoga no habla de lugar, sino de personas. Y Satanás, obviamente, que se opone. O sea, una reunión de gente que se opone. Voy a leer ahora sí todo el contexto. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Aquí está claramente lo que el Señor dice, yo conozco tus obras. Ujú. Hacían reuniones aparentemente, Socorrito, espirituales porque eran judíos. Aquí claramente está diciendo a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Esto le decía Dios a la verdadera sinagoga de Filadelfia, porque había una sinagoga que era de Satanás, o sea, estaba en Filadelfia, pero se oponía a Dios. Por eso el mensaje tiene una doble connotación. Alabanza para la sinagoga Filadelfia, pero juicio de condenación para la sinagoga de Satanás, o sea, para esa, diríamos, a ver, hablando en términos ya evangélicos, la iglesia verdadera, la Filadelfia, tenía una iglesia falsa, que era la de Satanás. Lo que no sabemos, Socorrito, y podríamos especular un poco, es si la sinagoga de Satanás estaba dentro de la sinagoga Filadelfia. Remitiéndome, querida Socorro, al capítulo 13 de Mateo, yo podría llegar a una conclusión. La sinagoga de Satanás estaba dentro de la sinagoga Filadelfia. Usted me dirá por qué llega a esa conclusión usted. Por lo que relata el capítulo 13 del libro de Mateo. ¿Qué relata? El reino de los cielos es como un hombre que tenía un buen campo y sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres. Un enemigo vino y sembró cizaña en medio del trigo y se fue.
Y cuando brotó el trigo y empezó a dar fruto, también brotó la cizaña. Óigame bien, esa ha sido la dinámica y Socorro querida, seguirá siendo la dinámica mientras no entendamos la manera que Dios tiene para que nosotros permanezcamos siempre al lado de Él y al lado de la expresión de la conciencia de Él. Por eso en esa parábola del trigo y la cizaña dice que al final de la era, al final del tiempo, al tiempo de la siega, Dios enviará a sus ángeles para recoger el trigo en sus graneros, pero la cizaña será amarrada en manojos y quemada en el fuego. Aquí obviamente vemos ese factor de juicio. Por eso aquí dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás, de esos que se reunían aparentemente a lo espiritual, aparentemente se reunían para tratar temas de teología, de espiritualidad, de lo profético, de mantener vivo el mensaje del evangelio, pero aquí claramente está diciendo que eran opositores, por eso el término sinagoga de Satanás. Otro elemento importante, dice que decían ser algo y no lo eran. Como bien ustedes ya conocen, Socorro, nosotros estamos hablando de la vigencia de este mensaje. Hoy también tenemos gente que se dice ser espiritual y no lo es. Permítanme remitirme a los términos que todos conocen. Hay mucha gente que dice ser cristiana, pero con sus hechos niegan la eficacia de la piedad. Y no solo eso, no hablemos en términos generales. Hoy hay muchos que se dicen ser apóstoles y no lo son. Hay muchos que se dicen ser pastores, líderes, consejeros espirituales, líderes espirituales, guías espirituales. Y cuando uno ve las cosas que dicen y hacen, uno verdaderamente, mis queridos estudiantes y contertulios, llega a la conclusión de que qué tipo de liderazgo espiritual es ese, qué tipo de guía espiritual es esa persona. Y este contexto y esta declaración, mi querida Socorrito, de esos que se dicen ser algo y no lo son, no solo podríamos aplicarlo hoy al contexto religioso. Hay muchos que dicen ser católicos y no son, evangélicos y no son, cristianos y no son, ingenieros y no son, mecánicos y no son, electricistas o de mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquiera puede caber allí. Por eso este mensaje es de una envergadura, de una afectación generacional que no lo habíamos visto, porque siempre la gente cuando va a la Biblia limita la Biblia solamente al ámbito religioso, pero hoy vemos que la palabra de Dios puede tocar todos los ámbitos de la existencia social y humana. ¿Cuántos mentirosos hay ahora en el mundo que dicen tantas cosas y no son? Socorro, ¿cuántas relaciones de parejas hoy basadas en mentiras? ¿Cuántos matrimonios? ¿Cuántas familias? ¿Cuántas empresas? Si vamos al aspecto político, no, pues ni se diga. Entonces, cuando usted ve que desde la sinagoga de Satanás se exportaban mentiras al mundo de Filadelfia, mentiras que servían para oponerse a la verdadera expresión del carácter de Cristo, tal como sucede hoy. ¿Cuántos evangélicos, cuántos pseudocristianos, pseudoespirituales andan hablando, andan diciendo y expresando cosas y la gente cree que esa es la verdad? Y en realidad eso no tiene nada de espiritual, ni de verdadero, ni de expresión de Cristo. Por eso, cuán difícil diferenciar, Socorrito, a la Filadelfia de Cristo de la sinagoga de Satanás. Dígame usted. Le cedo la palabra, Socorrito, estos minutos.
Pastor, es que yo, como yo tengo aquí la K2, dice, aquí te doy algunos de la sinagoga de Asatam, los que dicen ser judíos, pero no lo son. Por el contrario, están mintiendo. Mira, los haré venir a postrarse ante tus pies y ellos sabrán que yo te he amado. Qué glorioso. Mire lo que el Señor va a hacer con su iglesia, o digamos, bueno, con su sinagoga. Permítame remitirme allí, porque le está hablando a la sinagoga, a la reunión de creyentes. Esa reunión de creyentes verdaderos que expresaban el carácter de Cristo, habían visto marchitar, por eso dice poca fuerza. Ujú. Imagínense la oposición que había, porque ellos se habían quedado con poca fuerza. ¿Quién tenía la fuerza? La religión. Eh, Representada en la sinagoga de Satanás. Usted dirá, Socorrito, ¿por qué las iglesias evangélicas y cristianas tienen tanta fuerza en el mundo? Justamente por eso, porque son sinagoga de Satanás. Ujú. Y Se perdón, oponen a todo lo que es los Cristo. oyentes, si esto suena fuerte. Yo sé que suena fuerte. Ujú. Pastor, dirá usted, pero hay iglesias buenas, hay gente buena. Sí, pero eso no les quita que sean sinagoga de Satanás. Porque muchas de las cosas litúrgicas que se hacen, que se enseñan, son oposición a lo que es Cristo. Fuerte, fuertísimo eso. Empezando porque creen que son iglesia. Y nuevamente, iglesia no existe en el idioma de Jesús. Jesús habló de una asamblea de gente fundamentada en la revelación de quién es Cristo en su propia vida. Y Cristo como fundamento de un reino inconmovible que fue dado en herencia a todos aquellos que son como Él. Por eso aquí el juicio para la sinagoga de Satanás era venir y postrarse ante todos los que eran verdaderos. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Ese es un término bueno. Lo voy a dejar para el próximo sábado, Socorrito. La palabra de mi paciencia. ¿Qué es eso? Ese es un término parecido a sinagoga. No lo voy a hablar ahorita. Pero note que el Señor Jesús en este mensaje exalta la palabra de su paciencia en Filadelfia. Has guardado la palabra de mi paciencia. Y el resultado fue, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. ¡Wow! ¡Qué tremendo! O sea que la palabra de la paciencia, que era la expresión del carácter de Cristo en Filadelfia, era aquello que ellos los iba a guardar de no sufrir lo que le iba a pasar a todo el mundo, incluidos los de la sinagoga de Satanás. ¿Qué iba a pasar con la destrucción de Jerusalén, ¿no? En ese tiempo. Y la persecución y todas las La masacres, los persecución. genocidios, todo lo que vimos a partir del año 65 en adelante. Casi desde el año 65 hasta el año 165. Así que para entender el contexto final, a partir del versículo 10, mi querida Socorrito, vamos a dejar aquí una pequeña actividad. Y yo sé que como usted es muy asidua investigadora de estos temas, voy a pedirle el favor a Socorrito que nos haga una pequeña reseña investigativa acerca de cómo fue la vida y cómo resultó todo el mundo a partir de la destrucción de Jerusalén en el año 70 hasta el 170, Socorrito. Investíguenos qué pasó en esos 100 años, que es la profecía de Apocalipsis enfocada en esos 100 años. Hablaríamos casi de 1,5 o 2 generaciones
de los primeros creyentes. Casi 4 generaciones. Exactamente, casi 120, sí, casi 3 generaciones. 3 generaciones. Y media. 3 generaciones. Ah, Diciendo y leyendo el versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a todos los que moran en la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Mire a Filadelfia. Yo vengo pronto. No te tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna. ¿De qué estaba hablando? De la oposición. Pero como iban a resistir la oposición, aquí dice claramente, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. de mi Elohim. Nunca más saldrá de allí. Recuerde que el contexto es sinagoga. Aquí ya nos habla de templo y de ser columna en el templo. Y escribiré su nombre sobre él y el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Y mi nombre nuevo. Wow, que estos elementos van a ser gloriosos de estudiarlos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y concluye allí entonces el mensaje a Filadelfia. Mensaje que obviamente vamos a estudiar a fondo el próximo sábado a partir del verso 10 para entender qué fue lo que se le impartió a Filadelfia y que obviamente, mis queridos amigos, está vigente hoy en el carácter de Cristo que cada creyente fiel y verdadero de esta generación es capaz de expresar sin diluir, abandonando y saliendo de todo velo religioso que en otro tiempo nos cubrió e hizo que fuéramos presa de la ignorancia espiritual. Pastor, ¿me permite leer el Akadosh? Por favor, Socorrito, léala. Dice, porque tú sí obedeciste mi mensaje acerca de perseverar, te guardaré en tiempos de aflicción que vienen sobre el mundo entero para poner a prueba a la gente que vive en la tierra. Yo estoy viniendo pronto. Agárrate de lo que tienes, para que nadie te arrebate tu corona. Yo haré del que prevalezca columna del templo de mi Elohim, y nunca lo abandonaré. También escribiré en él el nombre de Yahvé y el nombre de la ciudad de Yahvé, la Jerusalén de lo alto, la cual desciende desde dentro del cielo de Yahvé y mi nuevo nombre propio. Los que tienen oído oigan lo que el Ruat le dice a las asambleas mesiánicas. Ahí sí, ¿no? A las asambleas mesiánicas. Hermosa traducción, me encanta la Biblia Kadosh. Ay, sí, hermosa. Pero si usted tiene un conocimiento de algunas palabras en hebreo, queda loco. Ajá. Hay que mirarlas. Muy bien, excelente aporte, Socorrito. Entonces, allí perseveramos, estamos firmes en la causa eterna y con mucho gusto nuevamente les invitamos a dejarnos sus opiniones, sus comentarios, los cuales a la brevedad posible responderemos. Ajá. Todos por estar. Feliz resto de jornada. Nos vemos el sábado. Chao. Hasta luego.